mencionada en el relato. La vía perimetral mencionada en el relato, donde sus cuerpos sin vida son abandonados en bolsas de basura tras ser mutilados y torturados, ya que son considerados meros objetos sexuales. No solo las mujeres son ejecutadas en ese lugar, sino que también otros cuerpos son sometidos a una violencia extrema, dado que es un sitio donde se llevan a cabo ejecuciones de bandas callejeras, numerosos atropellos e incontables accidentes de tráfico por falta de iluminación. Por otra parte, en las entrevistas, la ecuatoriana también explica su interés por los monstruos que habitan la sociedad contemporánea. Abro cita. La monstruosidad para mí lo es todo. Toda mi literatura consiste en buscar monstruos y mostrarlos. Lo que se considera monstruo, lo que significa que nos rodeen los monstruos, el dios monstruo, la madre monstrua, el amor monstruo, un monstruo advierte, muestra, un monstruo redime a los que no sienten que lo son. Un monstruo es el otros, el monstruo es el síntoma de la sociedad. Cierro cita. El monstruo es todo aquel ser que se extravía del camino trazado por la lucidez y el dictamen sistémico. Es, por tanto, la mujer, la subalterna, la mestiza, la pobre y la indigente. En fin, es aquel ente que acoge en su propio cuerpo todo lo impropio, la suciedad, la enfermedad, la muerte, la perversión, el deseo, la violencia, etc. Estos intereses de María Fernanda Ampuero no solo permean el cuento Subasta, sino que también se hacen patentes en otros relatos, tanto de la colección de relatos Pelea de Gallos como en la más reciente Sacrificios Humanos, publicada en el año 2021. En conclusión, por el análisis llevado a cabo, el personaje femenino de Subasta se erige como un objeto de violencia que ejercen los hombres, quienes metaforizan el sistema imperante. Pero al mismo tiempo la mujer se configura como el sujeto de resistencia, pues no se deja abatir por los golpes y las humillaciones de sus agresores, sino que se resiste ante ellos, subvirtiendo la construcción de su cuerpo, volviéndolo monstruoso para la hegemonía patriarcal. Esta monstruosidad se expresa principalmente a través de un lenguaje corporal abyecto. La voz de la narradora de Subasta cuestiona los discursos opresores y explora las violencias y las injusticias que la historia prohíbe contar, con el fin de restituir la importancia que les corresponde a los seres excluidos por la sociedad. La protagonista se hace claramente cargo de hablar en nombre de dos categorías subalternas, la de los infantes y en especial la de las mujeres, adoptando una perspectiva que busca visibilizar las tensiones entre los dominantes y los dominados y que consigue imponer una resistencia ante las ideologías hegemónicas mediante un lenguaje corporal de lo abyecto y lo monstruoso. Desde su posición subalterna, la protagonista entonces no se erige como un individuo pasivo, sino que aguanta las injusticias sin oponerse a ellas, sino que actúa como un sujeto activo capaz de lidiar con los traumas, desarrollar los mecanismos de defensa ante la violencia y dispuesto a devenir un monstruo para sobrevivir. En suma, la mujer se sirve de su cuerpo para llevar a cabo un acto de resistencia ante un mundo impregnado por la violencia que se produce tanto en el microcosmos familiar como en el macrocosmos social. Concretamente, la protagonista de Subasta se encuentra totalmente desprotegida contra el entorno, ya que la calle representa un peligro para su seguridad y ni siquiera dentro de su hogar puede sentirse lejos del riesgo. De esta manera no tiene otra opción que la de volver su situación de subalternidad un arma contra sus agresores. La literatura se convierte en la cuna de esta mirada subalterna y monstruosa. El espacio habitado por el monstruo lleva el lenguaje a su límite, deshaciendo las palabras y los significados, para volver a articularse a través de los cuerpos que marcan una trayectoria anómala y que se vuelven ininteligibles a lo racional. En este sentido, Subasta reivindica que ante la imposición del discurso dominante existe la alternativa de crear otro lenguaje que puede generar una transformación a través de la escritura orgánica que plantea un acercamiento hacia lo diverso y acoge un yo hasta entonces desconocido, movido por las pulsiones y los instintos humanos más profundos que han de ser reprimidos por la narrativa de la razón y la lógica. En concreto, la literatura hispanoamericana contemporánea escrita por mujeres se constituye como un nuevo canon que cuestiona y trata de aniquilar los límites impuestos por el discurso hegemónico de la razón, la salud y la vida perfecta y silenciosa en la represión y la violencia,
mediante la creación de personajes y textos monstruo que no encajan en los moldes de la norma y que crean su propio espacio habitando el afuera. Sus obras rompen con el pensamiento binario constituido por oposición entre hombre y mujer, monstruo y humano, justo e injusto, salud e enfermedad, apostando por la hibridez, la mezcla y lo impuro. Mediante este artículo se pretende, pues, fomentar no solo la lectura, sino también el análisis de los textos de María Fernanda Ampuero, escritora que en los últimos años ha empezado a erigirse como una de las voces más interesantes de la narrativa hispanoamericana. Sin embargo, las vías de investigación que abre el trabajo son aplicables a otras obras del siglo XXI, redactadas no solo por las autoras adscritas al nuevo boom, sino también a un espectro más amplio de escritoras cuyos personajes, espacios, temáticas y propósitos se muestran en línea con los de Subasta, puesto que las preocupaciones abordadas en el cuento de Ampuero recopilan las que afectan a numerosas mujeres hispanoamericanas contemporáneas. Muchísimas gracias, eso es todo. Muchas gracias a ambas por su presentación, estimadas Bujalowskaia y Bolognesi. A continuación, la audiencia puede realizar preguntas. Para ello puede utilizar el chat o levantar la mano. El doctor Farías pregunta, ¿qué desarrollos posteriores a la publicación ha tenido el trabajo presentado? Perdona, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Qué desarrollos posteriores a la publicación ha tenido el trabajo? ¿Qué desarrollos posteriores a la publicación ha tenido el trabajo? Bueno, nosotras, como ha comentado antes Luis Felipe, efectivamente estamos realizando nuestras tesis doctorales. En mi caso, yo estoy más interesada por la enfermedad, por tanto, todo lo que hemos intentado abarcar en este artículo, sobre todo lo relacionado con el cuerpo, lo relacionado con lo abyecto, con lo mutilado, con lo enfermo, lo he intentado también llevar a otros trabajos míos, a otras investigaciones que he llevado a cabo, por ejemplo, de la obra de Lina Meruane, que me interesa mucho, la escritora chilena, que realmente, por ejemplo, en su obra Sangre en el Ojo también comparte esa intención de recrear en el cuerpo enfermo, o en este caso en el cuerpo, digamos, indigente, ¿no?, una resistencia hacia el sistema, que es lo que también hemos intentado postular en este artículo. Yo en mi caso no estoy trabajando literatura chilena como Alena, sino que mi ámbito de investigación efectivamente es la narrativa ecuatoriana, siempre escrita por mujeres, y yo me estoy centrando sobre todo en la narrativa de Mónica Ojeda, y el análisis que llevo a cabo de sus obras más o menos tiene el mismo marco teórico. O sea, los personajes de Ojeda también son abyectos, son infantes, se ven expuestos a la violencia, así que... Muchas gracias a ambas por sus respuestas. ¿Alguna otra pregunta que quiera realizarse desde la audiencia? Nuevamente, muchas gracias a ambas investigadoras, Sara Bolognesi y Elena Bujalowskaia, por su excelente presentación. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con la exposición denominada Adquisición incidental de vocabulario a partir de la visualización documental, un estudio sobre el papel de los subtítulos. Esta investigación ha sido desarrollada por Marion Durban y publicada en nuestra revista en el volumen 1, número 1 del año 2019. Marion Valentina Durban Quinteros tiene un Master in Applied Linguistics with ELT de la Universidad de Nottingham. Trabaja en la Pontificia Universidad Católica de Chile y su área de interés es la lingüística aplicada. Good afternoon. Good afternoon. Everyone. Thank you for being here. Thank you for giving me the opportunity to participate in this conference. Yes, as you said, my study is on the incidental vocabulary acquisition from documentary viewing, a study on the role of captions. This study was conducted as a requirement to obtain my MA degree in applied linguistics with ELT from the University of Nottingham. However, it was written up and reanalyzed
while I was pursuing PhD studies. Thanks, Ms. Durban. This digital platform is all yours. You will have only 20 minutes for your presentation. Okay, so before I start, I would like to clarify some key concepts so that you understand it better. This is going to be in English not because I think that my English is very good, but because all the studies in English and all the words are in English, it would be a bit confusing. Okay, so language acquisition can take place in two ways, intentionally or incidentally. Intentional learning is the result of a deliberate effort to study the language, to commit information from the short-term memory to the long-term memory. Therefore, memory strategies take place. On the other hand, incidental learning is the byproduct of another activity in which learners can learn new features of the language without the intention or the intentional exposure to them. This could be while reading or even while watching TV. And that's the focus of the focus of my presentation. Also, I would like to mention that there are different types of text support at the bottom of the screen. And the name of the support will depend on the language in which they are written. So we have audio only, subtitles, reverse subtitles, and captions. This last concept is also known as bimodal, unilingual, or intralingual subtitles. And they take place when the audio of an audiovisual text is in the second language, and also the text that appear at the bottom of the screen. Research on incidental vocabulary learning has traditionally focused on the acquisition of new words. And the bulk of study is on reading, but you can also acquire new words from listening and reading while listening to a lower extent. However, research on incidental vocabulary acquisition and viewing has not been fully developed as reading. And that's why we have studied incidental vocabulary acquisition from reading. Previous studies on the influence of captions have found that captions enhance vocabulary learning in the same way or even more efficiently than reading, and also listening while reading. And they have also found that they aid speech decoding and segmentation because they help learners with lower proficiency levels to identify word boundaries. They also help learners cope with input that's slightly higher than their level of proficiency. So here we have a representation of the studies that most of the studies on with captions have focused on comprehension, and only a few of them have focused on vocabulary acquisition. And this is a summary of the studies on incidental vocabulary learning from video viewing. And there are important methodological concerns to consider. For example, regarding the type of word knowledge aspects assessed, most of them, I don't know if you see, if I can highlight it or it can point. Well, as you can see, most of the studies have assessed the form recognition with gains ranging from 23% to 69% and a mean close to 50%. And some others have assessed or measured meaning recognition and meaning recall. And only 2 studies have paid attention or have focused on form recall. In this study, we're going to assess meaning recognition and form recall. And
in order to address the gap of the lack of studies studying meaning recognition and form recall, we're going to examine the extent to which captioning affects the incidental acquisition of different aspects of lexical knowledge, namely word form recall and meaning recognition. Accordingly, the central questions under investigation are: how much vocabulary are participants able to learn incidentally from uncaptioned video viewing, as measured by form recall and meaning recognition tests? And also, does captioning lead to higher incidental L2 vocabulary gains than words presented in audiovisual input with no captions, as measured by form recall and meaning recognition tests? The participants were 34 students from two different contexts, 16 from an EFL context and 18 from an ESL context, and their ages range from 21 to 37 years old. They had different levels of proficiency ranging from pre-intermediate to advanced. The videos were 2 episodes from the Novas documentary series Making Stuff, namely Making Stuff Cleaner and Making Stuff Welder. Each of the documentaries was assigned to one of the 2 experimental conditions: captioned or uncaptioned. And this is the list of target words. They were separated according to their captioning condition, and they were 23 nouns, 2 verbs, and 1 adjective. The instruments used were different vocabulary tests. The pre-test was a checklist in which students had to check whether they knew or not a certain word. And if they knew the word, they had to provide a definition or a synonym in their first language, in Spanish. And the post-tests were one form recall tests, in which the students were provided context sentences with a blank space. And the 2 first, in order to avoid guessing, the 2 first letters of the words were provided. The meaning recognition test was a multiple choice test with 4 options and 1 I don't know option in order to avoid guessing as well, or to diminish the rate of guessing. This is the procedure. The participants were contacted personally or via social media, and if they agreed to participate, they were scheduled. They signed the informed consent form. They took the pre-test, and in order to flash their memory so that they do not remember the words from the pre-test, they took a grammar test. The second week, they watched the first documentary uncaptioned and the second documentary captioned, and they took additionally a comprehension test and an attitude questionnaire so that they do not guess the purpose of the study. After the 3rd week, in the third week, they took the form recall test, the meaning recognition test, after which they were debriefed about the purpose or the real purpose of the study. So in order to answer research question number 2, we used the raw scores from the pre-test, form recall, and meaning recognition tests. A 2-way repeated measures ANOVA was run to determine the effect of tests in 3 levels, and captioning condition 2 levels on the participants' raw scores, and the interaction effect between the test and captioning condition. So after observing the main effects and the pairwise comparison, the analysis showed that on the form recall test, the increase in the scores from the pre-test and to post-test was only statistically significant in the captioned condition, with an overall increase of 2.06 words. Another different picture was seen in the regarding the meaning recognition test, in which the increase from pre-test to post-test was significantly, statistically significantly different in both conditions, captioned and uncaptioned, with an increase of approximately 15 words. In order to analyze the results from research question number 2,
we did not use the raw score, and we calculated the gains. However, absolute gains were not considered to give a complete picture of the participants' vocabulary learning, since participants who knew more target words in the pre-test wouldn't have had as many or as high chances to perform better in the post-test. Therefore, we calculated the relative gains, which take into account the participants' varying opportunities for an increase in knowledge. As you can see from the descriptive statistics, the results from relative gains are in most cases slightly higher than absolute gains. Again, a repeated measures ANOVA was run to determine the effect of tests in 2 levels and captioning condition in 2 levels on the participants' relative scores, and the effect of tests and captioning conditions on the and the interaction effect between tests and captioning condition. Results showed that there was no two-way interaction between tests and captioning condition on the participant score. As you see here, there was no interaction. Therefore, therefore, the main effects were interpreted for the captioning condition in order to answer research question number 2. So as you can see there was no interaction, and we computed the differences regarding uncaptioned and captioned conditions, but not taking the tests into account. The analysis showed that scores from the captioned condition caption condition were 8% higher, statistically higher than the scores from the uncaptioned condition. Discussion. In response to the first research questions, whether participants were able to learn new words from incidentally from documentary viewing, results from this study indicate that it is possible to acquire words incidentally after viewing a science documentary. And the significant outcome of the effect of video viewing on incidental vocabulary acquisition is consistent with earlier findings, as you can see here. Nevertheless, the increase from the pre-test to the post-test does not occur under all conditions. On the form meaning recall test, the significant difference was only found in the captioned condition. A different picture was seen on the meaning recall test, meaning recognition test, in which results were significant across all conditions, both conditions. Sorry. This was expected to a certain extent due to gains are slightly or usually modest regarding recall, and they are usually higher. They have been reported as being higher in recognition. This is also in line with studies. It is noteworthy. It is noteworthy that although the mean increase on the form recall test, this 0.53 words in the uncaptioned condition was not statistically significantly different, an overall increase of 2 words in projection and 15 words in comprehension are not figures to be ignored. These results indicate that audiovisual viewing enhances the initial process of vocabulary acquisition, namely meaning recognition. However, in order to produce words, more sophisticated strategies or more elaboration is needed. On the bright side, Schmidt recommends a number of 10 words to be taught per class per session per hour. And considering that 15 words were acquired or were learned, were understood in 1 hour, and two words were able to be produced,
It's an accomplishment that has to be taken in mind, because incidental learning is always slower and more gradual than explicit learning. In response to the second question regarding the effect of captions, results show that captioned videos may lead to 8% more gains when the videos are captioned than when they are not captioned. The overarching finding is that this study is that video viewing does lead to vocabulary learning, but captioning boosts the gains on meaning recognition and makes gains on form recall possible. The results from this study have provided further evidence of the effectiveness of viewing for incidental vocabulary learning. And it has done so using a more ecologically valid type of authentic material, and which is also appropriate for adult learners. The results might be particularly important or useful in the educational context. Overall, where teachers hold the view that captions distract the learners from the audio and they create text dependency. The present study is not exempt from having weaknesses and constraints. The experimental design involved a sample that did not belong to an intact class. This can be arguably a positive aspect since it eliminates the potential effect of teachers and class-specific prior experience. However, the times and conditions in which the students took the tests varied. Therefore, that might have affected the results in a way. With respect to the instruments, the pre-test was different from the post-tests. Therefore, the pre-test might have not assessed the same types of knowledge than in the post-test. Therefore, we suggest that in future research, the same pre-test is used as the post-test. And finally, this study did not take the role of imagery into account, and this might have affected the acquisition of words from viewing, because it has been reported that the imagery enhances comprehension and therefore the understanding of words. Future research should address the role of imagery in this concern. Any questions? Thank you very much, Ms. Durbin, for your presentation. For now, the audience can ask questions about your presentation. Here we have that Mr. Faria wonders if you have been contacted for further details about the article after it was published. Your microphone is off. No, I haven't been contacted about this research. And more is being done on incidental vocabulary acquisition, but now it is being done with formulaic sequences, not with single words. So I have not been contacted, and I didn't keep on studying this. Thanks for your answer. Dr. Horan wonders if the learning that occurred would be a function not just of the captions, but the fact of taking a test. Sorry, can you repeat that question? Dr. Horan wonders if the learning that occurred would be a function not just of the captions, but the fact of taking a test. The test taking. Yes, we try to avoid test sensitization by by giving the participants flashing activities so that they did not remember the words that they saw in the pre-test. But well, we have no way to control that apart from giving them flashing activity. And as an anecdote, the idea is that they took the pre-test because they saw all the target words in the pre-test, and then
they did this, that it was that they forget about the words once they had taken the test. So in a large group, I went there, and they took the test, and after that they watched the football match and they got drunk. So I imagine that they forgot most of the test, because when I approached them to show them the videos, they didn't even remember me. So I hope that, yeah, it was unfortunate that they had that activity after the test. Can I ask a question here directly? Yes, of course. So I'll ask it in English, and then I guess I can put it in Spanish as well. Did you get IRB consent for getting them drunk? ¿Tuviste el consentimiento del cuerpo que aprueba todo este informe científica para que se emborrachen? Es que yo no los emborraché, se emborracharon solos. Lo que pasa es que yo tenía un flatmate que él tenía muchos amigos que eran Spanish speakers. Entonces, un día iba a haber un partido de fútbol y se iban a juntar en una sala común de nuestro alojamiento. Y yo aproveché y les pedí, por favor, que me llevara a preguntarles a ellos. Entonces, antes de que ellos empezaran, antes de que ya trajeran el alcohol o los snacks, yo les pasé la prueba. Y después ellos vieron yo me fui, y después ellos vieron el partido de fútbol, y yo no sé qué pasó después. Así que yo no me hago responsable, pero sí me pasó que después yo los encontraba en la biblioteca y les decía si podían ver el video, y no sabían quién era yo, y yo les mostraba su test y no se acordaban que lo habían hecho. Así que el grammar activity es todo como demás, porque al final igual ellos hicieron su propio flashing activity. All right. Once again, thank you very much, Ms. Durban, for your presentation. Thank you. Ahora continuaremos con la siguiente exposición denominada Representaciones discursivas, valoraciones a la comunidad gay en comentarios de ciberprensa chilena, desarrollada por el Dr. Claudio Araya Seger. Esta investigación fue publicada en el volumen 1, número 1 de la revista Árboles y Rizomas. El Dr. Araya Seger es profesor de castellano, licenciado en Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, magíster en Lingüística de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en Lingüística de la Universidad Católica de Chile. Además, ha realizado docencia e investigación en educación media y superior. Actualmente, dicta cursos en el área de los estudios críticos del discurso, pragmalingüística y estudios multimodales. Estimado doctor Araya, esta plataforma digital es toda suya. Tendrá 20 minutos para su presentación. El micrófono. Parece que Marion tiene que dejar de compartir. Sí, en efecto. Aló. ¿Me escucha? Yes, escuchamos. Ok, muchas gracias por la invitación a este encuentro. Y muchas gracias también por dejar este espacio para compartir este trabajo. Este trabajo que lleva por título Representaciones discursivas, valoraciones a la comunidad gay en comentarios de ciberprensa chilena, y que fue publicado el año 2019 en la revista Árboles y Rizomas. La presentación está organizada de la siguiente manera. Voy a desarrollar brevemente estos 6 puntos. En primer lugar, una breve contextualización del trabajo, cuál fue la motivación inicial que derivó en este artículo. En segundo lugar, la pregunta que orientó el desarrollo de la investigación, las perspectivas teóricas que se asumen en el análisis del corpus construido, cómo se llegó a ese corpus y de qué manera ese corpus fue analizado en el punto número 4 de metodología.
algunos hallazgos, quiero presentar algunos ejemplos que ilustran los principales hallazgos del estudio, y algunas proyecciones, no sé si tanto proyecciones, conclusiones, proyecciones podríamos denominar a este último punto. Respecto de la contextualización, lo primero que tendría que decir es que este artículo se desprende de la tesis doctoral desarrollada en el marco del doctorado en lingüística de la Universidad Católica. Esa tesis doctoral lleva por título Concepciones ideológicas acerca de la comunidad gay en textos de ciberprensa chilena, y cubre entre los años 2012 y 2017. Durante esos años se produjeron lo que en esa investigación denomino hitos significativos particularmente para la comunidad gay, y que son el caso Zamudio, la discusión y promulgación de la ley antidiscriminación, ambos eventos el año 2012. Luego, la publicación y difusión del cuento homoparental Nicolás tiene dos papás, el año 2014, la discusión y promulgación el año 2015 de la Ley de Acuerdo de Unión Civil, también conocido como la UC, y la reactivación de la discusión sobre el matrimonio igualitario, cuestión que se pudo observar fundamentalmente entre los años 2016 y 2017. Entonces, ¿qué ocurrió con todos estos hitos? Que al construir el corpus de esa tesis doctoral se configuró a partir de estos hitos, y el hito que generó una menor cantidad de textos, y que además no estaba necesariamente asociado a una legislación. Este país es extremadamente leguleyo, como ustedes habrán podido dar cuenta. El único hito que que tenía esas dos características nos llevó a tomar la decisión de sacarlo de el trabajo final. Pero era bien interesante observar el grado de conflictividad que este hito expresó justamente en los comentarios de ciberprensa. Y además cubría un aspecto no necesariamente legal, sino que más bien educativo. De estos dos aspectos, de la relevancia de estos dos aspectos, me pude dar cuenta después, ¿no? Pero por esas razones, inicialmente, en el caso de la tesis doctoral, tuve que dejar este hito de lado. Pero después lo retomo y examino específicamente el discurso de los lectores de ciberprensa respecto a la publicación y difusión del cuento homoparental Nicolás tiene dos papás. Ahora, respecto del cuento propiamente tal, habría que recordar algunas cuestiones relevantes. Por ejemplo, este cuento fue promovido por el Móvil y algunas organizaciones, como por ejemplo la JUNJI, la Junta Nacional de Jardines Infantiles. También participó el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, y fue financiado por la Embajada de la Unión Europea y por la Embajada del Reino de los Países Bajos. Eso como antecedente respecto del cuento. Y en cuanto a sus objetivos, el cuento buscaba desde temprana edad generar conciencia del respeto, de la validez, de la legitimidad de diversas formas de personas y de distintas maneras de construir familia. Y esto derivó entonces en el cuento Nicolás tiene dos papás. La autora de este cuento dice algunas cosas interesantes, porque a mí también me llamó la atención cuando vi esta publicación, me refiero al cuento, me llamó la atención que sus participantes fueran una pareja de hombres. Entonces la misma autora, la psicóloga Leslie Nichols, clarifica este punto y señala que, un dato que me pareció interesante, que el 86% de las parejas lésbicas tienen la tuición legal de sus hijos. Y en el caso de los hombres, solo el 33%. Por lo tanto, los padres gays, en este caso, gays, hombres cis, podríamos decir, enfrentan una dificultad adicional, y ello justifica entonces el hecho de que esté protagonizado este cuento Nicolás tiene dos papás por dos varones. De manera que eso puedo decir inicialmente respecto de este punto de la contextualización. En segundo lugar, respecto al punto de la pregunta de investigación, mi objetivo era básicamente examinar la relación entre ese discurso mediático de los lectores de ciberprensa y los cambios legales producidos desde el Estado que se estaban produciendo en ese momento. Ya contábamos
el año 2012 con la discriminación, que recordemos estaba durmiendo en el Parlamento desde el año 2005 y que solo fue reactivada con motivo del asesinato de Daniel Zamudio. Por eso es que también lleva el nombre de la ley Zamudio, ¿verdad? Entonces, examinar esta relación entre el discurso mediático de los lectores de ciberprensa y los cambios legales que se estaban produciendo, y la pregunta que me formulé fue, ¿cómo se representa discursivamente a la comunidad gay en estos comentarios de ciberprensa en el contexto de la publicación del cuento homoparental Nicolás tiene dos papás? Esa es la pregunta que orienta el estudio. Desde la perspectiva de las referencias teóricas, el corpus que se configuró se analiza desde dos perspectivas. Primero, los estudios críticos del discurso, ¿cierto? Sabemos que los estudios críticos del discurso se ocupan en términos generales de problemas sociales, problemas o fenómenos sociales. Desde los estudios críticos del discurso se examina cómo en los textos se configura el mundo social y dentro del mundo social las relaciones de poder. Y además, desde el sistema de valoración, que es un modelo, es un sistema desarrollado en el marco de la lingüística sistémico-funcional, digamos que el sistema de valoración, bueno, la lingüística sistémico-funcional en general asume una perspectiva, reconoce el lenguaje como un sistema sociosemiótico estratificado, ¿verdad? Y particularmente el sistema de valoración asume una perspectiva o una mirada dialógica del lenguaje. Esto significa que, por decirlo en simple, todos los textos son dialógicos en la medida en que están direccionados, en la medida en que están pensados para alguien. Por tanto, los hablantes y escritores se alinean o se desalinean con ciertos lectores y oyentes, y en ese sentido se produce lo que algunos autores denominan la alineación ideológica o la desalineación, ¿verdad? Ahora, la particularidad de este sistema, el sistema de valoración, es que organiza los recursos que construyen los significados interpersonales. Recordemos que estos recursos que construyen los significados interpersonales son aquellos que permiten establecer, mantener las relaciones entre los hablantes y escritores por una parte y los lectores oyentes por otra. Y en general, este sistema distingue tres regiones o territorios semánticos que son la actitud, el compromiso y la gradación, que los pueden ver en el esquema que en este momento está en la diapositiva, ¿verdad? En términos generales podemos decir que la actitud incluye valoraciones afectivas referidas a cosas, personas o eventos. También incluye las evaluaciones referidas al comportamiento de las personas, en ese caso hablamos de la categoría mencionada ahí en el diagrama, la categoría de juicio. Una descripción más refinada de todo este modelo la pueden encontrar en el mismo artículo y otras publicaciones. Estoy refiriéndome en términos generales al sistema. Y también incluye el subsistema de actitud las evaluaciones, por un lado las evaluaciones estéticas referidas a objetos semióticos, pero también evaluaciones de naturaleza ética, de impacto, de poder, de conflictividad que pueden estar asociadas a procesos sociales, a eventos históricos. Respecto del sistema de compromiso, el sistema de compromiso asume derechamente este carácter dialógico del lenguaje, y el sistema permite rastrear en ese sentido las voces textuales y desde dónde provienen las evaluaciones. Se distinguen en este caso dos grandes categorías, que son la monoglosia y la heteroglosia. Hablamos de un compromiso monoglósico cuando se excluyen posiciones, planteamientos alternativos, y por el contrario, reconocemos un compromiso heteroglósico en cuanto hay inclusión, incorporación de otras voces para distintos, digamos, propósitos. Y respecto del subsistema de gradación, el subsistema de gradación incluye o recoge los recursos que se emplean en el discurso para aumentar o disminuir el volumen semántico de las valoraciones, o bien para ajustar esos significados a ciertos criterios prototípicos, ¿cierto?, de autenticidad, especificidad o completitud, ¿verdad? Esa es la descripción general que permite entonces
entender este sistema y su posterior aplicación en el corpus construido para este estudio. Desde el punto de vista de la metodología, en una primera instancia, cuando aquí me voy un poquitito al inicio, ¿cierto? Cuando me refería a la tesis doctoral, los criterios empleados para conformar el corpus fueron los criterios del modo. Se empleó el modo textos articulados en modo verbal escrito, luego la fecha de la publicación, vale decir la cercanía con el hito, la autoría o fuente, los medios de ciberprensa chilenos, olvidé decir que son los medios de Clinic, La Segunda, La Nación, EMOL, La Tercera, La Cuarta, El Mostrador y El Ciudadano. Esos fueron los medios de comunicación, los medios de ciberprensa donde se levantó este corpus y donde se cubrieron cada uno de los hitos anteriormente mencionados, entre ellos, por cierto, la publicación y difusión del cuento Nicolás tiene dos papás. Ahora, respecto al corpus para este estudio específicamente, un estudio bien acotado, construí un corpus de 20 comentarios de ciberprensa, una construcción aleatoria por sorteo, y los complejos clausulares de esos comentarios fueron siendo desplegados en esta matriz de análisis valorativo que justamente incluye de izquierda a derecha las entidades discursivas que se evalúan en el discurso y que pueden ser personas, procesos, eventos, cosas, objetos, etc. En este caso estamos hablando de, como elemento central, ¿cierto?, un cuento. Uno podría pensar, bueno, podría haber una evaluación estética, dado que se trata de un objeto semiótico, ¿verdad? Eso no lo encontré, adelanto algún antecedente. Luego, y es donde se va desplegando los complejos clausulares, el discurso analizado. A continuación, los elementos que forman parte del sistema de valoración, las categorías de afecto, juicio y apreciación, desde el punto de vista del compromiso, la heteroglosia y la monoglosia, y eventualmente también la aparición, la identificación de recursos de gradación a nivel de fuerza o a nivel de foco, que son las dos grandes categorías que se reconocen dentro de el subsistema de gradación. Ahora, respecto de los hallazgos, podríamos decir que en términos generales podemos observar en estos comentarios un discurso de refutación de las posiciones de la comunidad gay, primero a través de la condena ética a la comunidad gay, que está representada en una entidad humana colectiva que es el móvil, por una parte. Y esta refutación también se construye a partir de la condena ética al cuento homoparental. Y quiero mostrar algunos segmentos de esos comentarios donde estos hallazgos se pueden ilustrar. Debo decir, antes de referirme a cada uno de los segmentos textuales, debo decir que en estos ejemplos, y eso lo pueden ver con mayor detalle en el anexo del artículo, empleo una notación para identificar las categorías del sistema de valoración. Entonces, las valoraciones se pueden expresar en el discurso de manera, o se pueden codificar en el discurso, mejor dicho, de manera explícita, valoraciones inscritas, o bien de manera evocada. Entonces, para las valoraciones inscritas se utiliza la negrita, para las valoraciones evocadas o implícitas se utiliza la negrita concursiva, y para los recursos de... Perdón, tengo un problema con esta cuestión se activa cada rato, perdón. Y para los recursos de gradación, esto es un boicot, perdón. Para los recursos de gradación, esto no me va a dejar tranquilo,
se utiliza la notación del subrayado para el caso del recurso por fuerza, fundamentalmente. Creo que esos son los recursos que aparecen en los ejemplos que les voy a mostrar a continuación. Entonces esa es la aclaración respecto de la notación sistémica empleada en estos casos. Voy a tener que desconectar si me lo ponen los audífonos inalámbricos porque se los va a activar. Un segundo, perdón. Se puede confiar en la tecnología. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, se escucha. Se escucha perfecto. Súper. Bueno, esto se quedó pegado. Estamos viendo el punto número 5, principales hallazgos. Sí, es que yo veo, tengo otro, no sé qué están viendo ustedes en la pantalla, pero al parecer... Punto número 5. Puede dejar de compartir y volver a compartir. Sí. Que no me funciona tampoco el mouse. Ok. Como que se pegó esto. Ya. Ok. Eliminé el compartir pantalla. Ahora. Tendría que compartir de nuevo, ¿verdad? Sí. Yes. Déjenme eliminar esto definitivamente. Voy a... Ahí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, si examinamos estos segmentos textuales de los comentarios de ciberprensa, podemos ilustrar esto que les comentaba respecto de los principales hallazgos, esta refutación, este discurso de refutación a las posiciones planteadas por la comunidad gay a través de la promoción de este cuento homoparental Nicolás tiene dos papás. Ahí estábamos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en el primer caso, como ustedes pueden ver, hay una valoración ética que recurre al ítem léxico tradicional, ¿cierto?, para descalificar a la comunidad gay, como es la palabra, en este caso, maricones, que lo interesante es que aparece graduada por intensificación cuando dice en el amplio sentido. Aquí me quiero detener un poquitito porque ese amplio sentido supone recoger el significado de maricones igual gay, pero además otras acepciones, ¿cierto?, de la palabra maricón, como pueden ser las que podemos reconocer en el diccionario. Ahí, no sé, podemos pensar en significados como cobardía, traición, etcétera, ¿verdad? En segundo lugar, el proceso Quieren codifica también una valoración que atribuye una intencionalidad, que atribuye la voluntad a la comunidad gay de provocar o de anticipar una conversación o una discusión entre padres e hijos. Antes de tiempo es un recurso en ese sentido de gradación por alcance temporal y que justamente define este significado de anticipar una discusión. En el segundo caso, ese no permitamos, es una valoración evocada respecto de la gestión desarrollada por el móvil, que es la promoción de este cuento homoparental, y luego también se recurre a otra expresión, a otro ítem léxico bastante frecuente de uso para condenar a la comunidad gay, que es el término degenerado, ¿verdad? Degenerado, aquí también hay una condena ética. Degenerado se supone una persona desviada de una norma, ¿cierto?, de una norma moral, en este caso, de este país. Ahí se me pasó, pero probablemente existe una gradación de alcance espacial, porque lo sitúa en el caso de Chile, ¿verdad? Se salgan con la suya, entonces nuevamente se refuerza esta idea de la voluntad del móvil y estos degenerados, ¿verdad?, de salirse con la suya.
ese salirse con la suya supone imponer algo, supone asumir una actitud que hace peligrar ciertos derechos, asumimos que de los heterosexuales, ¿verdad? El móvil está haciendo proselitismo contra los heterosexuales. Aquí se explica, ¿cierto?, de manera mucho más clara. Entonces aquí tenemos una valoración también de juicio, de sanción social por integridad. Se le atribuye la intención de hacer proselitismo. Además, la tipografía en proselitismo funciona como un recurso de intensificación, ¿verdad? ¿Y hacer proselitismo qué significa? Habría que ir ahí a las definiciones. Hacer proselitismo significa difundir qué sé yo, una religión, una posición política, ¿cierto? Una doctrina política, etc. Entonces, el hacer proselitismo es una actividad, es una gestión que se le está atribuyendo, en este caso, a la entidad discursiva humana, colectiva, móvil. Eso respecto a la condena ética referida a la comunidad gay. Respecto de la condena ética asociada al cuento homoparental, yo les decía inicialmente que, claro, si se trata de un cuento, uno podría haber esperado una evaluación, por último, estética. Nada de eso es lo que se puede observar. Predomina una evaluación ética y de impacto, por supuesto negativo. Es lo que se puede observar en los comentarios de Ciberprensa. Destruyamos este libro. Destruyamos, es una valoración, ¿cierto?, inscrita. No seamos tolerantes. Ahí tenemos otra valoración inscrita. Yo me preguntaba al mirar estos comentarios, no seamos tolerantes ¿con qué? No seamos tolerantes con el cuento propiamente tal, no seamos tolerantes con la comunidad gay, en fin, no seamos tolerantes. Ahí tenemos entonces una codificación de una valoración también de naturaleza ética. Detrás de esto está esta idea, este significado de algo que no hay que permitir, ¿verdad? Esto es una patraña. En ese segmento textual, bueno, la palabra patraña sabemos que significa mentira, engaño, que hay una especie de negación del contenido que se vehicula en ese cuento. Esto es el pronombre neutro que es utilizado para aludir asumimos al cuento, ¿verdad? Es una patraña. Desde el punto de vista del compromiso, aquí podemos observar un discurso absolutamente monoglósico, y esa monoglosia se construye a través del proceso relacional ¿verdad? Y por otra parte, creo que no es el camino ni la forma de que sean incluidos. Aquí tenemos la dualidad. Un grupo que quiere ser incluido y otro grupo que tiene que dar acceso a esa inclusión. No es el camino ni la forma. No es el camino ni la forma, es una manera de evaluar de manera negativa y evocada la publicación y difusión del cuento homoparental. La pregunta que sigue a ese raciocinio es, bueno, ¿cuál sería el camino, cuál sería la forma, ¿verdad? Entonces, estos segmentos revelan estas dos aristas desde donde se construye lo que podríamos llamar de refutación de las posiciones de la comunidad gay y que se pueden advertir en los comentarios analizados. Respecto de las conclusiones o proyecciones, yo destacaría fundamentalmente tres cuestiones. Primero, esto no sé si tiene una relación tan estrecha con el artículo propiamente tal, pero me parece relevante que el modelo metodológico utilizado sobre todo para construir el corpus de la tesis doctoral, desde donde derivó este artículo, es replicable en el estudio de textos de ciberprensa y particularmente en este momento se está utilizando para explorar el proceso constitucional chileno. Y en ese sentido, respecto del proceso constitucional chileno, también trabajamos con hitos desde donde se
ha construido un corpus. Los hitos que hemos levantado para comprender este proceso constitucional chileno parten, ¿cierto?, del denominado periodísticamente estallido social, luego el denominado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. El tercer hito podría ser, de hecho no podría ser, es el aniversario del estallido social, y el último es el plebiscito constitucional efectuado, si no me equivoco, el 25 de octubre del año pasado. De manera tal que este modelo es perfectamente replicable. Yo aquí planteo una posibilidad de replicación, pero podrían existir otras para explorar otros fenómenos o problemas sociales o políticos, ¿verdad? En segundo lugar, quisiera destacar la relevancia de la discusión educativa asociada al problema. Yo les decía, medio en broma, medio en serio, al comienzo de esta presentación, que claro, un criterio fue construir el corpus desde los textos vinculados a alguna legislación. Pero en el análisis de los textos, cuando aparecían las voces de las organizaciones de diversidad sexual, me llamó la atención justamente el llamado y la necesidad que hacen o que plantean de darle cabida a esta dimensión educacional. Señalan que la legislación es necesaria, pero no es suficiente para abordar el problema de la discriminación referida a la comunidad gay, pero de manera mucho más amplia también a otros segmentos de la comunidad LGBTIQ. Sí. Entonces aquí se plantea una dimensión que es bastante importante, y que es importante por lo ya señalado y porque permite apalancar, permite apuntalar toda la parte, digamos, legislativa, ¿cierto?, que se ha ido promoviendo y materializando a lo largo de la última casi ya una década. Bueno, y en tercer lugar, quisiera destacar que me pareció interesante el contrapunto que se produce entre lo que se declara en los comentarios de ciberprensa, y aquí especulo, quizás esta condena tan explícita tanto a la comunidad gay como al cuento homoparental está amparada, y aquí especulo, en el travestismo virtual, el fenómeno del travestismo virtual que se produce no solamente en ese espacio discursivo, que son los comentarios de ciberprensa, sino que en general en las redes sociales. En contraste, por eso hablo de un contrapunto, con lo que uno puede observar en los textos, en las notas periodísticas de ciberprensa referida a estos hitos, y particularmente al hito de el cuento homoparental. Entonces, esto es bien importante, porque si uno compara cómo hoy día se representa discursivamente a la comunidad gay, uno no ve de manera explícita una condena. O sea, no se utiliza un léxico ofensivo, ¿cierto? Esto que describe Contardo en ese libro raro, esta secuencia léxica, invertido, maricón, homosexual, gay, que hay una secuencialidad léxica ahí que da cuenta de determinados estadios de los avances en derechos de la comunidad gay. Son también categorías ideológicas. Uno no lo puede, hoy día no se puede observar. Entonces esto prueba que por lo menos en el discurso público de la ciberprensa se nota esto que por ahí señalaba Frédéric Martel y otros autores, cuando señalan que se ha ido en el discurso público desplazando la condena desde la condena a la homosexualidad a la condena a la homofobia. Entonces, tenemos por una parte el discurso periodístico que da cuenta de estos hitos, donde no se ve claramente esta condena de manera explícita, pero por otro lado tenemos en los comentarios la condena. No hay que perder de vista que no hace mucho tiempo en la prensa escrita chilena, para referirse a cuestiones relativas a la comunidad gay, se utilizaban en los titulares. Yo recuerdo el titular a propósito del primer caso de una persona que muere de SIDA en Chile a comienzos de los 80. Muere paciente del cáncer gay chileno. O más atrás, si nos vamos, por ejemplo, a la época de la Unidad Popular,
cuando se produjo la primera revuelta marica en la Plaza de Armas de Santiago, en abril del año 73, antes del golpe militar. Muchos medios de izquierda, muchos de ellos, utilizaron títulos bastante despectivos, condenatorios. Recuerdo algunos, por ejemplo, hacen ostentación de sus desviaciones los maracos de la Plaza de Armas. Ese es como muestra, ¿verdad? Quieren en fin, ahí hay todo un repertorio, eso lo pueden rastrear en el texto en el texto del Che de los Gays, se me olvida el nombre. Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo Robles, claro, ahí aparecen en el texto más nuevo, ¿cierto?, de Gonzalo A. Salazar, también aparecen referencias a esa revuelta producida en abril del año 73 y que tuvo, ¿cierto?, su difusión en la prensa escrita de la época con estos títulos condenatorios, ¿verdad? De manera que eso, en resumen, rescataría como conclusiones y proyecciones de este modestísimo trabajo que es una especie de hijo de la tesis doctoral realizada y terminada el año 2019. Le agradezco la invitación a este encuentro y la atención, y doy las excusas por los problemas técnicos que boicotearon esta presentación. Muchas gracias por su presentación, doctor Araya. A partir de este momento, se llevará a cabo la realización de preguntas de parte de la audiencia. Manuel Rubio pregunta, en los comentarios, ¿solo hay comentarios negativos? Si es que hubiese comentarios positivos y negativos, ¿qué porcentaje representan dichos comentarios del total? Pueden sacar el PowerPoint de la pantalla porque me gustaría mirarlo. Muchas gracias. Ahí sí. Ahí. Mira, respecto de porcentaje, lo que a mí me llamó la atención, porque una cuestión que se me pasó por ahí en la presentación, con este boicot tecnológico, ¿verdad? Es que bueno, ustedes saben que ahora los medios de ciberprensa no publican como antes comentarios. Por ejemplo, el Mostrador sacó los comentarios. Estos comentarios, este corpus, fue construido desde los comentarios que publicaron Emol y La Tercera. Entonces llama la atención que no podría dar un porcentaje así preciso, exacto, pero un altísimo porcentaje era bastante, ¿cómo decirlo?, agresivo, violento, condenatorio. Esa es una primera cuestión que por eso me llamó la atención, de hecho. Porque si uno observaba comentarios en relación con el resto de los hitos que, como indiqué, están asociados a legislaciones, ahí uno no podía advertir con tanta claridad eso que les estoy señalando. No, ahí había un surtido más amplio de evaluaciones. Pero en este caso puntual me llamó eso la atención, el grado de virulencia que provocaba y que provocó la publicación y difusión de este cuento, que por lo demás no era un impuesto a los colegios, a las comunidades educativas, sino que el objetivo era dejarlo disponible para que las comunidades pudieran, si lo estimaban pertinente, incorporarlo a la discusión dentro de la escuela, por ejemplo. Entonces, Manuel, no podría darte una cifra en términos de porcentaje, pero abrumadoramente podría decir que predominaban estos comentarios con estas características. Muchas gracias por su respuesta. Nuevamente, Manuel Rubio pregunta, ¿es posible identificar tensiones, puntos de vista diferentes a pesar de la visión sesgada en torno a la comunidad gay? En esos comentarios, yo diría que lo que se reconoce, hay digamos que generalizadamente, no totalmente, pero generalizadamente, si podemos hablar de un patrón, está este discurso condenatorio y hay diferencia de matices. Ahí la gradación probablemente sea un aspecto
importante de mirar con un cuerpo mucho más amplio y más exhaustivo. ¿Mm? Pero está esta condena, y esta condena se construye a partir con distintos grados de intensidad. ¿Mm? Sí. Gracias. Tenemos también una pregunta realizada por Elizabeth Horan. En las plataformas de la ciberprensa chilena hay moderadores que revisan los comentarios antes de que se publiquen. Bueno, si apareció todo esto, yo imagino que no. No sé exactamente cuál es el funcionamiento, cómo proceden los medios de ciberprensa respecto de este espacio que dejan para los lectores. No me podría pronunciar sobre eso, pero especulo que si aparece tal nivel de agresividad y virulencia, aparentemente no hubo filtro, y si hubo, no funcionó, siendo bien pensante. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Alguna otra pregunta que se quiera realizar desde la audiencia? Nuevamente, sí, por Sí, supuesto. solo una cuestión que se me pasó, y que esto no está necesariamente en el artículo, pero piensen ustedes que esto fue publicado hace 2 años, y estos 2 últimos años han sucedido muchas cosas, se habrán podido dar cuenta, ¿verdad? Sí. Claro, entonces el otro día, por ejemplo, a propósito de un artículo que envié, os mandé un artículo para que me evaluaran entonces recibo la retroalimentación, y una de las observaciones me pareció interesante. Por ejemplo, una de los evaluadores señalaba que hablar hoy día de comunidad gay es obsoleto. Sí, probablemente sea hoy obsoleto. De hecho, es interesante que si uno observa los grafitis referidos a demandas de la comunidad LGBTIQ, se puede dar cuenta de que no hay mucha referencia a lo gay estrictamente, sino que a las relaciones lésbicas y a otros segmentos dentro de la comunidad LGBTIQ. ¿Se fijan? Entonces, es bien interesante porque parece que tradicionalmente lo que más se ha visibilizado es justamente a la comunidad gay, hombre, cis, ¿verdad? Ahora, eso, por lo que he visto, no he hecho un análisis exhaustivo, pero me dedico a esto, entonces miro, me da la impresión que en el último tiempo, yo me imagino que por las demandas que ha impulsado los movimientos feministas, han aparecido estos otros segmentos que estaban ocultos de la comunidad LGBTIQ. Entonces, esto quiere decir que ha habido una, ¿cómo decirlo?, una explosión de demandas que recogen a los otros segmentos de la comunidad LGBTIQ que no han sido visibilizados públicamente, por lo menos en la ciberprensa. Sí está ocurriendo eso en las calles de Santiago, eso es claro. Pero lo que le iba a comentar tiene que ver con esto de la... cuando aparecen en estos comentarios ítems léxicos como degenerados, como maricones, etcétera, recordé este planteamiento que formuló en su oportunidad Olga Grau en ese texto, en un artículo, Homosexualidad, discursos balbuceantes, creo que se llamaba, donde dice algo así, habla del pánico moral, porque eso es lo que se puede observar acá, un pánico moral, esto que cristaliza temores, ansiedades que están muy presentes, ¿verdad? Y que lleva a construir estos tipos diabólicos, estos tipos peligrosos, ¿ah? Como ustedes pudieron ver en uno de los segmentos contra los heterosexuales, o sea, los derechos de un grupo van en contra automáticamente de otro grupo. Entonces, quería plantear eso para terminar esta intervención, porque fue algo que, si bien no está en el artículo, activó el recuerdo de ese planteamiento formulado por Olga Grau en ese
artículo que por lo demás se lo recomiendo. Se llama Homosexualidad, discursos balbuceantes. Está en un libro que se llama Discurso, Género y Poder. Hice mención también, paso el aviso, hice mención a los grafitis en Santiago. Hay un sitio en Instagram donde ustedes pueden ver parte de lo que yo esbocé solamente. Es un sitio que se llama furialgbtiq.frases, donde colaborativamente se van ahí poniendo fotos que recogen justamente el discurso de los distintos segmentos de la comunidad, para que lo puedan mirar si les interesa y activar quizá alguna idea para continuar, a propósito de proyecciones y desafíos, para continuar en esta senda. Muchas gracias, doctor Araya, por sus comentarios. De esta manera, vamos a iniciar lo que es el cierre del simposio de divulgación de la revista Árboles y Rizomas. Doctor Miguel Farías, editor general de la revista. Gracias, Luis, por el trabajo de hoy. Quisiera hacer un comentario a lo que mencionaba Claudio antes de cerrar el simposio. Estaba pensando que Claudio dice que, bueno, las reivindicaciones ya no son tanto de la comunidad gay, sino que de otros segmentos de la disidencia sexual, los trans, etcétera, que se produce un fenómeno que en inglés se llama saltation, que un fenómeno mayor acarrea y empuja a los otros. Entonces, eso me vino a la mente cuando estaba hablando Claudio sobre eso, que a lo mejor aquí hay un fenómeno de saltation, claro, similar en que las otras minorías sexuales agarran vuelo, por así decirlo, empujadas por la acción proactiva mayor como de un segmento. O de iguales, de un segmento más. Sí. Bueno, no teníamos pensado esta parte, pero quisiera en primer lugar darles muchísimas gracias, en particular a nuestros dos plenaristas, a la doctora Elizabeth Horan, que ayer nos deleitó con los planteamientos de la excavación filológica, poética de los archivos de Gabriela Mistral, y hoy a Omar Sabaj, que particularmente para la labor editorial, nos trajo aquí al tapete, ¿no es cierto?, lo intrincado que es este proceso editorial en el que estamos embarcados y cómo hay dimensiones que no están consideradas en estas métricas a las que nos sometemos, y que tienen que ver justamente con lo que hemos hecho ahora, ¿no es cierto? La creación de redes, el contacto personal, la red de afecto también que hay detrás de procesos editoriales que podrían parecer altamente objetivos y fríos, ¿no? Y, por supuesto, a los expositores que nos trajeron sus trabajos ahora bajo una nueva mirada, desde otro tiempo, con proyecciones posibles. Interesante el hacerse la pregunta, bueno, ¿por qué fueron estos los artículos más leídos de la revista según esos indicadores, ¿no es cierto? Interesante que, por ejemplo, hay dos artículos que tienen el sistema de valoración de la
que se deriva de la sistémico-funcional, ¿no es cierto? Y temas de la comunidad LGTBI, como los más leídos. Interesante que, por ejemplo, el artículo de Tom van Dijk, que es un nombre pesado, ¿no es cierto?, en el campo de la lingüística, no estaba tan arriba en estos indicadores de lectura. Y interesante también que el artículo de Lisa Loncón estuvo arriba antes que Lisa fuera elegida presidenta de la Comisión Constituyente. Por lo tanto, allí hay un tema que también atrae a los lectores, que es la filosofía mapuche, pero también filosofía y lingüística mapuche. Porque en filosofía mapuche podríamos ir a los textos de Sile Mora. Sin embargo, Elisa acá hace una combinación de lingüística y filosofía para abordar el concepto de tiempo. Y bueno, creo que por allí va también su alto índice de lectura. Gracias entonces nuevamente a todos. Veo que aquí en la pantalla también está Paul Abraham desde Boston, que nos ha acompañado los 2 días. Gracias a quienes nos acompañaron los 2 días. Los videos van a estar disponibles en la página web de la Facultad de Humanidades, por si los quieren ver. La idea que tenemos es hacer cápsulas de segmentos de las presentaciones para tenerlos como productos para la difusión, aunque suene un poco mercantil, pero también hay que ver esa parte de los procesos editoriales que tenemos que vendernos, ¿no? En palabras mercantiles. Entonces, gracias. Eso es lo que les puedo decir por su tiempo, y también estaba pensando que cómo se ven las cosas, a lo mejor estamos instalando una linda práctica académica y podríamos tener un simposio número 2 en el futuro para ir viendo cómo va el desarrollo de la investigación en nuestras líneas. Me parece, por último, quiero decir que es súper reconfortante para mí el ver que lingüística y literatura pueden establecer diálogo. Y creo que en ese sentido se cumple uno de los objetivos de esta revista, que era el establecer estos puentes y incluso ir más allá y abrirlos a otras áreas posibles, como por ejemplo lo vimos con los grafitis, con lo semiótico. También estamos recibiendo trabajos de cine. Por lo tanto, allí hay campo que explorar. Gracias. De esta manera damos por culminado el simposio de divulgación de la revista Árboles y Rizomas, Oportunidades y Desafíos. En nombre del equipo editorial de la revista Árboles y Rizomas, nos permitimos expresarles a todos los plenaristas y autores nuestro más cordial agradecimiento por su importante y destacada exposición. Esperamos contar con su participación en otras instancias académicas desarrolladas por la revista Árboles y Rizomas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Igualmente, muchas gracias a la audiencia por acompañarnos en ambas sesiones. Que tengan todos y todas una excelente tarde. Chao a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, Omar. Chao. Chao, muchas gracias, que estén bien. Thank you. Bye.